Un arbovirus que viene de la familia Favibilidae, género Flavivirus, que cuenta con cuatro serotipos: DEMP1, 2, 3 y 4. Está compuesto de tres proteínas, de la cápsula, de la película de membrana y de membrana propiamente. Siete proteínas no estructurales: E1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5NS. Eh, Aquí puedes ver una imagen del virus, donde se ve las tres capas y en lo que está en el RNA genómico serían las proteínas no estructurales. Aquí vemos lo que es el vector transmisor, que es el transmitido por mosquito de género Aedes, que son dos principales, pero el principal es el Aedes aegypti. Aedes albopictus también es un transmisor importante, pero es más común encontrar la especie del Aedes aegypti. Eh, Estos mosquitos son mosquitos domésticos, o sea, sé que estos los encontramos en áreas comunes, áreas rurales, te lo encuentras en tu casa, no hay, es común verlo así. Tiene un ciclo de dos partes, el acuático y el aéreo. En el ciclo aéreo, la hembra es la que puede poner muchos huevos en cualquier superficie de agua, aunque sea escasa. Entonces, todo lo que son eh, recipientes de agua que puedan estar en un patio, en la calle, una bolsa nada más así tirada así de la basura, si contiene agua puede contener de mosquitos, puede contener lo que son los huevos de mosquitos, puede colocar allá los huevos la hembra. A los pocos días, la larva pasará los estados larvales, que son cuatro estados larvales diferentes, hasta finalmente volverse un adulto y finalmente entrar a la etapa aérea y salir a picar. Es importante tomar en cuenta que el mosquito no se aleja mucho de donde nace. Un mosquito adulto ya y todo, no se aleja más que un par de cuadras de donde se origina. Y es importante tomar en cuenta que en cantidades, aunque sean escasas de agua, los mosquitos pueden sobrevivir. Aparte de eso está que son de clima cálido. Entonces, estos tienden a aumentar con el calor y en el estado de huevos pueden sobrevivir hasta inviernos del sur de Estados Unidos, o sea que son bastante resistentes. Por eso es importante lo que son como por ejemplo ahorita hay campañas de descacharrización, que son métodos para controlar este tipo de cosas. A ver, ¿Sí? Iván, Mande. adelántanos un poquito. ¿Qué utilidad tiene saber esto? Desde el punto de vista médico, lo práctico para nosotros, ¿de qué sirve esta cosa que nos acabas de decir, el ciclo del mosco? Bueno, el dengue es considerado una enfermedad que en su primera infección puede ser muy fácilmente confundida con varias cosas, entonces puede ser útil para tomar en cuenta cuándo podría ser un caso probable. No, no. ¿Qué has Con- visto que hacen las campañas contra el dengue, Iván? Bueno, la pregunta es para todos, por si alguien quiere responder. Quitar los medios donde se puede. Bueno, uno es, pero ¿y cómo los quitan? ¿Cuáles son las dos formas de quitarlo? ¿Qué has visto que hacen? Primero, ahorita como mencioné lo de la campaña de descacharización, que la gente puede sacar ese tipo de cosas que pudieran ser acumuladores de agua donde pudiera crecer el mosquito Entonces, eso está enfocado a qué fase. al estado larvario. Exactamente, esa es una. La otra es que has visto que pasen poniéndole un polvo a los charcos. El polvo ese se llama abate. ¿Sí? Y en algún tiempo se usó petróleo, pero el petróleo contamina. Y lo que hace también es evitar o matar la fase acuática del mosco.
de la descacharrización y la abatización, ¿sí? Combaten al mosco desde su fase acuática. Y luego la otra, Fumigación para la la, etapa aérea. exactamente la fumigación. Vea qué importante es esto. Y la otra, ¿sí? Es que arriba no lo dice, pero el mosco, bueno, ya nos dice una cosa importante, que el mosco se aleja poco y además hacia arriba también va poco, aunque cada vez se va adaptando más y estamos viendo dengue en zonas altas, ¿sí? De la República. Antes no era común, veíamos el dengue en zonas cercanas al nivel del mar. Ahora cada vez se va más para arriba. Pero sigue teniendo un límite de movilidad. Y la otra es su tiempo de vida. Su tiempo de vida va alrededor de un mes, máximo 2 meses en su fase aérea. Esa es la otra cosa importante. Y luego cuando veamos el ciclo del virus también tiene algo importante, porque el mosco puede picar a un enfermo y no transmitir de inmediato la enfermedad, porque también en el virus, en el mosco, el virus tiene un ciclo, ¿no? Ya. Síguele. Pues en la epidemiología, según nos platica el Comate, según para la OMS, el dengue tiene una tendencia ascendente desde los 90, reportándose cerca de medio millón de casos a nivel mundial, y en los 2000 se superó el millón de casos a nivel mundial. La población de riesgo podría estar entre los 2.5 a 3.6 mil millones de personas, con una incidencia anual entre 0.5 y 2.1 millones de casos y una mortalidad de 12.500 a 50.000 defunciones. Los tipos de lo que es el dengue son lo que es el DEM 1, 2, 3 y 4. Nos están dando una pista. El más común es el DEM 1, o sea que el primer lugar es el DEM 1, el segundo el DEM 2, el tercero el DEM 3 y el cuarto el DEM 4. Nos está soplando el virus. Esos son ¿Cuál es el más común o que el que vamos a encontrar? Es el del DEM 1 y el más claro o el más difícil de ver va a ser el DEM 4. Lo que respecta a la patogenia, en la infección por picadura de mosquito, notaremos la respuesta se observará dolor corporal. La infección primaria puede durar cerca de una semana. Hay una inmunización a los 4 serotipos durante 3 a 6 semanas y una inmunidad residual que protege solo contra el serotipo infectante. Y los casos severos de dengue son asociados a reinfecciones. Eh, Aquí hay algo que notar importante, que son que el dengue nos lo divide en sin signos de alarma, con signos de alarma y el severo. Y el severo es asociado a que es una segunda vez que el virus está en el cuerpo. Sin signos de alarma vemos náuseas, vómito, ras, cefalea, mialgias, artralgias, leucopenia y tiene que ser confirmado por laboratorio. Con signos de alarma observamos dolor espontáneo, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, letargia, sangrado de las mucosas, una hepatomegalia moderada y una hemoconcentración. La hepatomegalia se supone que puede ser notoria a la exploración física, pero es algo es algo discreto y hay que observarlo con cuidado. Y en el severo podemos ver una pérdida muy importante de líquidos, una hemorragia severa y puede haber un daño importante a los órganos internos. El diagnóstico se hace con una confirmatoria. El diagnóstico confirmatorio del dengue es una detección de antígeno NS1 en el suero, que se hace del primer al quinto día, o en el primer al quinto día es ideal para encontrar esta respuesta. Una determinación positiva de anticuerpos de inmunoglobulina M del sexto al día 35 y de inmunoglobulina G solo si la inmunoglobulina M resulta negativa. El aislamiento viral puede hacerse en el suero, líquido cefalorraquídeo, biopsia hepática o reacción de polimerasa positiva. En el diagnóstico de diferencial es muy importante que tomemos en cuenta que esta enfermedad es muy fácilmente que se confunda. ¿Por qué? Porque si vemos lo que son los síntomas
así principales o de los primeros estudios, se puede confundir muy fácilmente con muchas otras enfermedades. Eh, Al comienzo de la fase febril, el diagnóstico diferencial puede ser varias infecciones víricas, bacterianas, hasta protozoarias. Puede tener o sea, puede confundirse con el paludismo, fiebre tifoidea, leptospirosis, leishmaniasis, shigellosis, parangamilitis, influenza y otras también enfermedades exantemáticas. También es mencionado que la primera infección de dengue que no es severa, o sea, del dengue por primera infección así, dengue sin síntomas de alarma, incluso puede pasar desapercibido por el paciente en el sentido de que pues se siente mal un rato, pero a la semana ya está bien y no fue al doctor y todo siguió bien y ni en cuenta, que es posible que pase, que los síntomas sean bastante ligeros y pues no asista el paciente a, a atención médica. En el tratamiento, el dengue no grave, hay que tomar en cuenta que lo principal va a ser hacerle entender a nuestro paciente que no es necesario que se automedique porque dicen tengo fiebre, tengo esto, lo otro, me voy a tomar el resto de un medicamento que cuando me dio otra cosa o me voy a tomar esto o algo así y pues eso puede salir contraproducente. Es importante que mantengamos una hidratación con suero y iniciar un control de la temperatura con medios físicos. En caso de necesario, se recomienda el uso del paracetamol por el dolor, fiebre y todo. No se debe emplear lo que es el ácido salicílico porque este puede resultar contraproducente en el sentido que este puede dificultar los procesos para detener los sangrados. Entonces, si llega a haber sangrados en esto, podría resultar pues complicando más los síntomas de la enfermedad. Se debe evitar el uso de esteroides, inmunoglobulinas y antivirales que puedan complicar más el cuadro clínico. En los criterios de referencia, aquí lo que vemos es básicamente una definición de lo que son el caso probable que incluye los síntomas más tranquilos, por así decirlo, que son cefalea, dolor retroocular, mialgia, atralgia, exantema, manifestaciones hemorrágicas, leucopenia, serología de apoyo positiva y también que sea común el dengue en el lugar. Se Entonces, en el dengue no grave con signos de alarma es la definición que ya está, pero se le puede agregar el dolor abdominal intenso, ya sería dengue no grave con signos de alarma. También se incluye vómito persistente, la evidencia clínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa de mucosas, alteraciones neurológicas o de la alerta, una hepatomegalia superior a los 2 centímetros y una elevación del hematocrito. Luego, en el dengue grave tendremos la definición de el caso de dengue con hemorragia grave, con fuga plasmática grave, daño orgánico grave o condiciones de coexistentes o riesgo social. Y ya pues en las criterios de expectación pues está la hemorragia espontánea, si está relacionada con hipotensión o choque por pérdida de líquidos, si hay alguna evidencia del daño orgánico o si hay algo que pueda, pues, alguna condición que existe como podría ser el embarazo, el sobrepeso o diabetes que pueden, este, si ya tienen ese factor, pues con el dengue ya es un poco más peligroso esta enfermedad. Y aquí tenemos la historia natural del dengue. A ver, pásate a donde está el diagnóstico. ¿Y dónde quedó el PCR allá? Hmm, ¿Dónde quedó? no sé, doctor, ¿me podría decir? A ver, espérate. Déjame.
Vamos a leerlo para que no se los diga yo. Voy a quitar tu pantalla. Después la vas a volver a poner. Ok. A ver. Vamos a pedirle a Tala. Ayúdenos a leer a Tala. ¿Sí está por ahí, Atala? Sí. Súbale un poquito a su volumen. Miren, esto está aquí en el CDC, la página del CDC, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice la página del CDC respecto al diagnóstico del dengue. Lea, Atala, a partir de aquí de los puntos. Datos importantes. Los Uy, médicos deben... casi no le escuchamos, Atala. Datos importantes. Los médicos Eso. deben considerar la posibilidad de que tenga dengue un paciente que haya estado en un área endémica de la enfermedad en las 2 semanas anteriores al comienzo de los síntomas. En los Estados Unidos, debido a que el dengue es una... Decirles ¿Verdad? que nosotros estamos en un área endémica, ¿sí? Estamos en una área endémica desde 1981, 82, algo así más o menos, con brotes epidémicos. Entonces, siempre tendríamos que considerar, sobre todo en las épocas lluviosas como la que estamos viviendo ahora, la posibilidad del dengue ante cualquier enfermedad febril exantemática. ¿De acuerdo? Síganle. En los Estados Unidos, debido a que el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, todos los casos presuntos deben notificarse al Departamento de Salud local. La confirmación por el laboratorio se puede lograr con una sola muestra de suero de la fase aguda obtenida de forma temprana, menos o igual a 7 días después del comienzo de la fiebre en la enfermedad. Al detectar secuencias genómicas virales por medio del RT-PCR o el antígeno de la proteína no estructural del dengue 1, NS1, por medio de inmunensayo. Deténgase tantito ahí, Atala. A ver, entonces aquí está el primer punto importante respecto al diagnóstico. Nos están diciendo que las pruebas de laboratorio del diagnóstico están divididas de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, ¿sí? Y en la primera semana de la enfermedad, después de iniciado el cuadro clínico, ¿sí?, las pruebas diagnósticas son aquellas pruebas que nos permiten detectar o la secuencia genómica del virus o el antígeno es NS1. En esta fase de la enfermedad no sirven las pruebas que miden anticuerpos. ¿Por qué? Porque todavía no hay anticuerpos, aunque vamos a ver excepciones. Y ahorita se los voy a comentar cuando lleguemos a la parte de anticuerpos. Entonces, punto importante. Primera semana de la enfermedad, el diagnóstico se debe confirmar con RT-PCR o determinación de antígeno viral NS1. Ahí nos dice por la técnica de ELISA. Pero lo que está detectando es antígeno viral. Síguele. Más adelante de la enfermedad, más o igual a 4 días después del comienzo de la fiebre, los anticuerpos IgM contra el virus del dengue se pueden detectar por medio de MAC-ELISA para los pacientes que presentan síntomas durante la primera semana después del comienzo de la fiebre. Las pruebas de diagnóstico deben incluir una prueba del virus del dengue, PCR o NC1, y de anticuerpos IgM. Sí, síguele. Para los pacientes que presenten síntomas menos de una semana después del comienzo de la fiebre, la detección de anticuerpos Más de IgM... más de una semana, tal. Aquí es más de una semana.
después del comienzo de la fiebre, sí, más de una semana, la detección de anticuerpos IgM es la más útil, aunque se ha reportado que la prueba de NC1 ha sido positiva hasta 12 días después del comienzo de la fiebre. En los Estados Unidos, tanto el MAC ELISA como la RRT-PCR han sido aprobadas como pruebas de diagnóstico in vitro. Bien, entonces aquí ya tenemos los dos grupos, ¿no? En la primera semana, NS1 y PCR, hay una fase intermedia que es alrededor del cuarto día, donde las dos pueden estar coexistiendo como positivas. Y en la segunda semana se prefiere la determinación de anticuerpos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí nos dice que el anticuerpo que aparece, el que debemos estar buscando, ¿sí? En la primera infección por el virus es el anticuerpo de tipo IgM, ¿sí? Aquí está, anticuerpo de tipo IgM. Pero existe una excepción donde ya no buscaríamos el anticuerpo de tipo IgM, o si no está, tendríamos que interpretar el resultado. Cuando tenemos una primoinfección, la respuesta de anticuerpos inicia con IgM y después con IgG. Pero como ya nos dijeron hace un momentito, hay varias cepas virales y uno puede tener hasta 4 eventos de dengue. Entonces la respuesta de anticuerpos en las infecciones subsecuentes ya no es con base de IgM, sino que como ya hay memoria inmunológica y hay respuesta cruzada, entonces ya no vamos a ver IgM, sino que vamos a ver que se dispara la IgG muy alto desde los primeros días de la enfermedad. Lo mismo que pasa cuando nos vacunan, ¿sí? Una segunda, una tercera y una cuarta infección, ¿sí? Actúan como, tienen un efecto de revacunación. Entonces ahí ya no esperaríamos tener IgM, sino otras IgG básicamente. Entonces esto es muy importante considerarlo porque en términos generales, cuando no vemos IgM y vemos solo IgG, hablamos de que el paciente ya no se encuentra en la fase de la enfermedad de memoria inmunológica. Pero en este caso, no necesariamente es memoria inmunológica porque hay reinfecciones. ¿Sí queda claro este punto? A ver, léala aquí, Atala. La presencia de anticuerpos IgM en una muestra única de suero es muy indicativa de infección reciente por el virus del dengue y debe considerarse confirmatoria de dengue si la infección ocurrió en un lugar donde otros flavovirus de reactividad cruzada potencial, como el virus de Zika, del Nilo Occidental, de la fiebre amarilla y de la encefalitis japonesa, no son un riesgo. Bueno, aquí ahí tenemos otro problema con la determinación de anticuerpos. Sí, nos dice que los anticuerpos tienen reacción cruzada o son muy parecidos a los virus, a los anticuerpos que generan las otras enfermedades, como son Zika, el virus de la oveja del Nilo, la fiebre amarilla de estas y la encefalitis japonesa. Entonces aquí tenemos Zika. Entonces, un IgM positivo también lo podemos tener en el caso de Zika, el mismo IgM. Aquí entonces tendríamos que echar mano del conocimiento clínico o de usar otras pruebas más selectivas, ¿no? Sígale. Si es probable que la infección haya ocurrido en un lugar donde circulan otros flavovirus de reactividad cruzada potencial, se debe realizar pruebas de diagnóstico tanto moleculares como serológicas para detectar evidencia de infección por el virus del dengue y otros flavovirus. Bien, ahí nos están diciendo cuál es la solución cuando tenemos varios virus que nos pueden dar la misma respuesta a anticuerpos, que tenemos que utilizar pruebas moleculares para distinguir uno del otro. Desde luego el cuadro clínico, que se parece mucho, tiene ciertas diferencias. Y la reina de todas las enfermedades febriles exantemáticas, por lo menos en nuestro medio, es el dengue. ¿Y aquí?
La detección de anticuerpos IgM por ELISA en una muestra única de suero no es útil para las pruebas de diagnóstico porque esas permanecen detectables de por vida después de una infección por el virus del dengue. Bueno, aquí creo que se equivocaron y debió ser en lugar de IgM, IgG. ¿Sí? Y ya nada más aquí para terminar. Las personas infectadas por otros flavovirus o vacunadas contra ellos, como los de fiebre amarilla o la encefalitis japonesa, podrían producir anticuerpos de reactividad cruzada contra los flavovirus y tener resultados falsos positivos en las pruebas serológicas del diagnóstico del dengue. Muy bien, entonces aquí tenemos todas las cosas que se tendrían que considerar cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico sospechoso de dengue. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda respecto a esto que acabamos de leer? Que esto es muy importante porque para ustedes lo importante es detectar el caso y si es un dengue clásico, mantenerlo en casa con el tratamiento de sostén. ¿Nos puedes poner tu tratamiento otra vez, por favor? Iván. Sí, doctor, un momento, estoy poniéndolo. Muy bien, entonces a ustedes les corresponde en el contacto, o les va a corresponder en el contacto primario, ¿sí? Recibir al paciente, ¿sí? Establecer el diagnóstico clínico y solicitar, si es el caso, de acuerdo del momento, las pruebas de laboratorio. ¿Sí? Ya sabemos que durante un brote de dengue, pues no en todos los casos se tiene que confirmar, pero sí hay que notificar porque son muy importantes las medidas de prevención, ¿no? Entonces aquí está todo lo que ustedes tendrían que hacer, ¿sí? En el caso del tratamiento de un caso de dengue no grave y estar pendiente de los casos de dengue grave, que si nos pones el cuadro clínico, por favor, el dengue grave, o con datos de alarma, más bien con datos de alarma, el dengue con datos de alarma, que es el dengue que tendrían ustedes que referir a otro nivel para que se esté vigilando, ¿sí? Cuando ya tienen algunos datos abdominales, algunos datos del sistema nervioso central, visceromegales o datos de sangrado. Y luego, pues el dengue severo que se pretende no llegar allá, pues es cuando el paciente ya está con datos de choque, ¿no? Bien. Iván, ¿cuáles serían las medidas de control para evitar nuevos casos de dengue? Que es otra cosa que les tocaría, ¿sí? En el primer nivel de atención. Ya nos dijiste dos, el control del vector, ¿sí? Es fundamental para evitar brotes de dengue. Y ya nos dijiste que el control del vector se hace a través del saneamiento ambiental. Hace unas semanas vimos la campaña bueno, no la vimos, seguramente se han dado por la ciudad, han visto que en algunas esquinas siguen todavía los cacharros y eso en lugar de ayudar perjudica, ¿no? Pero ya tuvimos una campaña de descacharrización que ha quedado inconclusa, ya sea porque no cumplió el ayuntamiento o porque no cumplimos nosotros, porque seguimos sacando cosas después de los días que nos han dicho que van a pasar a recogerlas. Entonces, no toda la culpa es del ayuntamiento, buena parte es culpa de nosotros los pobladores, porque no cumplimos en modo y forma. Entonces, todavía vemos en la ciudad, en algunas partes de la ciudad, yo ayer por lo menos vi 2 lugares donde los cacharros siguen amontonados, por lo menos 2, ¿sí? Entonces, el control del vector es una cosa muy importante y la descacharrización, la eliminación de criaderos, ¿sí? En las casas y afuera de las casas, que son los depósitos de agua limpia, el taparlos, ¿sí? El eliminar charcos, el ponerle a los registros de agua que tenemos miles por la ciudad, ¿sí? Porque nuestra ciudad no tiene drenaje y todo se encharca. Hay que ponerles abate, hay que ponerles algo para evitar el criadero de moscos. Entonces esa es la fase del control del dengue contra
del control del vector, que es fundamental. Si no hay vector, no hay dengue. Aunque haya un enfermo, si eliminamos el vector, no habrá nuevos casos de dengue, ¿no? ¿Y cuáles serían las otras medidas, Iván, para evitar nuevos casos de dengue? Ya hablamos del control del vector, de sus dos fases, de la eliminación de criaderos, del saneamiento ambiental, de la fumigación y de la abatización. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podríamos hacer, Iván, para evitar? Podría ser la educación de la población sobre el vector y cómo la transmisión y todo, los síntomas y todo. Sin duda, pero si tú tienes un caso de dengue, por ejemplo, en tu casa o en el hospital, ¿sí? Además de eliminar los moscos que tienes allá, los mosquitos, ¿qué otra cosa harías? ¿Qué otra cosa harías? O si tienes un paciente en el hospital, en una sala donde hay más pacientes, ¿qué haríamos para evitar que lo piquen los moscos? Tú puedes poner un paciente junto al otro y no lo vas a contagiar. Poner, no sé, mi línea para que no pasen mosquitos. Así es, ponerle, pues si no Miriñaki, ¿cuál es la otra cosa? El Miriñaki, sí, hay que ponerle Miriñaki a las ventanas, sí, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué haces para que no te piquen los moscos? Cuando vas Repelente, le pones repelente al paciente y a los que están cercanos. ¿Qué más? ¿Qué le pones a tu hamaca o a tu cama para que no lleguen los moscos? el- los espirales esos de raíz. Bueno, es uno. Esa es la, sí, está bien. No está recomendable porque es como fumar mota, pero bueno, es una opción. Para que no te lleguen los moscos a tu hamaca. No me digas que De ya no se usa o ya no lo conocen. mm, Pabellones. pabellón. Pabellones. Déjenme decirles que el IMSS en su versión IMSS, no sé cómo se llama ahora, si Prospera, si Ayuda o Solidario, no sé cómo ya se llama ahora, cuando hay campañas contra el dengue, en los lugares, en los poblados donde hay gente sin recursos, les regalan mosquiteros medicados. ¿Sí? Son esos pabellones que tienen algo impregnado, que además de evitar que el mosco llegue a donde está la persona, pues también tiene un repelente que impide que se acerque por el olor, medicado, ¿no? Entonces es muy importante que consideren todas estas medidas de control, porque estas medidas de control no solo son para el dengue, son para el dengue, zika, chikungunya, mayaro, fiebre amarilla, o sea, todas las enfermedades transmitidas por vector mosquito, ¿sí? Tienen las mismas estrategias para su control. El control del vector controla no solo una enfermedad, sino controla varias enfermedades. Entonces es muy importante que lo tengan presente, que lo consideren. A ver, pon la historia natural de la enfermedad. A ver, si le aumentas un poquito, a ver si se puede, sobre todo del lado de promoción para la salud, a ver qué traes allá. ¿Quiere que acerque la Si vista? se puede. A ver, léelo. Promoción para la salud, ¿qué dice? Ok, promoción para la salud. Encuestas en la localidad para precisar la densidad de la población de mosquitos vectores. Identificar sus criaderos respecto a Aedes aegypti, por lo común comprende recipientes naturales o artificiales en los que se depositan por largo tiempo en agua limpia.
cerca o dentro de las viviendas, por ejemplo, neumáticos viejos y otros objetos. ¿Qué le faltó ya? Bueno, síguele, dice protección específica. Protección específica. Educación sobre el dengue y su prevención. Riesgo, susceptibilidad y severidad del dengue. Descripción de las medidas preventivas. Eliminación de criaderos de larvas. Limpiar patios y techos de cualquier potencial criadero de larvas. Para los tanques se recomienda agregar pequeñas cantidades de cloro sobre el nivel del agua. Para los neumáticos simplemente vacíelos. Sí, ahí, bueno, quedó corto, ¿no? Porque le faltan muchas cosas. Súbele un poquito lo que está encima de eso. Quiero ver qué está. A ver, léetela ya. ¿Dónde está la tríada ecológica? Periodo prepatogénico. Agente flavivirus del dengue en cualquiera de sus 4 serotipos. DEM 1, 2, 3 y 4. Huésped del ser humano y animales domésticos. Medio ambiente, conjunto de factores extrínsecos que influyen sobre la exposición, la existencia y la susceptibilidad de la gente. Perfecto. Entonces, ¿de dónde lo tomaste? La historia natural de la enfermedad. Ajá, sí. Eh, la tomé de la exposición del compañero de la vez pasada. Sí, bueno, él también lo tomó este está tomado de internet, ¿sí? Y vean ustedes cómo le faltan algunas cosas, sobre todo en la parte más importante que para ustedes, que es lo que se hace en el primer nivel de atención y lo que lo enlaza con el segundo nivel de atención, que es el diagnóstico oportuno. Súbele, vamos a ver lo que dice en el diagnóstico oportuno. Ahí, diagnóstico precoz. Léele. Diagnóstico precoz. Como es una enfermedad de tipo viral, muchas veces se complica su diagnóstico si no se cuentan con los estudios adecuados, los Sí, cuales son epidemiología positiva, laboratorio específico, aislamiento viral por cultivos o PCR para dengue. sí, pues ahí le faltó la de los anticuerpos, aunque bueno, ya no sería tan precoz porque ya sería después de una semana. Pues ahí más o menos estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario respecto a dengue? Pónganse abusados porque en el examen vienen varias cosas de dengue, viene un cuadro, un caso clínico, ¿eh? Entonces hay que ponerse abusados. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, dudas o comentarios, nada más quiero mostrarles. Permítanme. Algo que no nos mostró Iván, que es, ya están viendo aquí el boletín, ¿verdad? El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, que es la semana 24. No, estoy mal. Ya vamos en muchas semanas más, ¿no? No, más o menos, es la última semana, la semana 24. Entonces veamos aquí. Aquí están las tres modalidades clínicas de dengue que no van muy de acuerdo con la nueva clasificación, pero como se volvió una costumbre, pues están aquí. Dengue sin datos de alarma, confirmados, ¿sí? En la semana van 88, ¿sí? En lo que va de 2021, en lo acumulado de 2021 van 536. La mediana de la semana, considerando los últimos años, son 169 casos. Estamos abajito de la mediana, pero a lo mejor aquí pues se nos está confundiendo con lo que tenemos ahora, ¿sí? En el 2020, fíjense, para la misma semana teníamos 328 casos. Entonces, el año pasado teníamos mucho más en esta semana 24 que lo que teníamos en esta semana. Y el acumulado para 2020 para estas mismas 24 semanas son 2.503 casos contra el acumulado de 500 que tenemos ahora. O sea, ha sido desplazada esta enfermedad por coronavirus o nos estamos confundiendo con el diagnóstico. ¿Sí? Y también va para los datos de dengue con datos de alarma. Mira, 25 esta semana,
¿sí? Con un acumulado de 261 contra 34 con un acumulado de 1183. Y del dengue grave, ¿sí? Hemos tenido esta semana 3 casos, se han acumulado 58 casos contra 10 y 359 del año pasado. Pues aparentemente el año pasado había mucho más dengue que lo que hay ahora. Pues acuérdense cómo llovió el año pasado, ¿no? Casi se nos caían los techos de tanta agua que cayó. Y este año pues ha llovido mucho menos. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con chikungunya. Ya las vemos, nada más póngalas en modo de presentación. ¿Ya se me escucha ahora? Ya te escuchamos. Ok, entonces, pues bueno, la chikungunya es bastante parecida que el dengue. Y de hecho, el diagnóstico y la prevención y todo eso es prácticamente lo mismo. Ok, entonces el chikungunya, su nombre viene de una palabra en Makonde, que es un grupo étnico de Tanzania y Mozambique, que significa lo que dobla, porque los pacientes por las artralgias suelen tener una apariencia encorvada. Y pues bueno, esta enfermedad normalmente, o sea, era común de África y del sudeste asiático, pero en 2013 fue cuando llegó a América, primero al Caribe y luego a tierra continental. Y pues la etiología, este virus es diferente al del dengue, es de la familia del Togaviridae. Y pues bueno, tiene reservorios, aparte de los humanos, en roedores, peces, pájaros, y pues obviamente los invertebrados, los mosquitos que lo transmiten. Es del género Alphavirus y de hecho comparte parte de su genoma con los virus de las encefalitis equinas del oeste y del este. Pues bueno, los alfavirus tienen esos 3 subgéneros. El subgrupo, esos subgéneros son el grupo Semliki, que es al que pertenece chikungunya. Y bueno, pues aquí pueden ver los otros 2 géneros, que, que bueno, entre ellos se mencionan los de las encefalitis. Entonces el chikungunya también se relaciona en su subgrupo con otros virus como por ejemplo el virus Mayaro, que lo vamos a ver después, y pues esos otros también que aquí se muestran. Y pues bueno, es un virus RN de cadena simple. Entonces el chikungunya se mantiene en ciclos zoonóticos, en un ciclo selvático a través de sus reservorios principales son los monos. Y pues también tiene otro ciclo urbano, que es el que nos afecta a nosotros. Pues pueden ver que los mosquitos vectores son idénticos a los del dengue, principalmente Aedes aegypti y Albopictus. Y pues bueno, estos prácticamente están en todos los continentes del mundo. Y bueno, también se puede transmitir de madre a hijo y teóricamente también a través de transfusiones sanguíneas. Pero bueno, la más importante es la de los mosquitos vectores. Respecto a la epidemiología, bueno, pues lo que ya mencioné anteriormente, en 2013 fue cuando llegó al Caribe y pues a partir de entonces, en 9 meses, llegó a varios países de la tierra continental, entre ellos pues México. Y bueno, pues el diagnóstico
se puede confundir con prácticamente cualquier otra de las enfermedades de este grupo de virus que estamos viendo. Y pues el diagnóstico epidemiológico es importante para hacer la sospecha del diagnóstico clínico. Y bueno, en el caso del el embarazo, realmente no es muy importante si la madre tiene chikungunya. Lo importante es que el mayor riesgo ocurre cuando la infección se da en el periodo intraparto. Y bueno, pues pueden ver a la izquierda también el boletín epidemiológico de la semana 24. Y este año, pues realmente solo se han confirmado 3 casos de chikungunya. El año pasado no me acuerdo cuántos fue, pero creo que fue alrededor Uno, de... Ah, bueno, uno. sí es verdad, aquí también está. Uno, entonces, pues realmente, bueno, respecto al año pasado sí ha aumentado, pero en los últimos años ha sido casi ausente esta enfermedad a comparación del dengue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ponle ya, a ver si te acuerdas. ¿Qué pasó por ahí de 2013? ¿Qué fue lo que introdujo a la masa continental ¿cómo se llama? El chique. ¿Qué hubo por ahí? Hubo algo grande en el continente que trajo gente de muchos lados al continente. Y luego, ¿no te acuerdas? Realmente no. O ¿Hace sea, cuántos años tenías cuando eso? en 13 justamente, en 2013. Tenías 13 años. ¿Qué deporte juegas? No, a veces sí que el Eh, hikeball, porque todo está. no, no, ninguno. Ninguno. Ah, pues no te acuerdas. ¿Qué deporte ves? Ah, ninguno tampoco. Ah, esa madre, tienes que ver alguno entonces. A ver, ¿quién se acuerda qué deporte hubo en grande en 2013? O pegadito allá. El Mundial. El Mundial de Fútbol. Claro que sí, el Mundial de Fútbol. Y eso fue una de las cosas. Y el siguiente año, en el mismo lugar, ¿qué ocurrió? El siguiente año, en el mismo lugar, en Brasil, hubo otro evento deportivo así que llevó mucha gente. Olimpiada. Después del Mundial, el siguiente año, los Juegos Olímpicos. O el siguiente, o algo así. Entonces, esos dos eventos se relacionan con la corrida del virus de abajo hacia arriba, de para todos lados, ¿sí? de, de chikungunya y de Zika. ¿Sí? Bien, nada más es que así no se les olvida. Como por ejemplo, a mí no se me olvida cuando llegó el dengue porque era yo quintómano. Estaba yo en el ORAM, no se me puede olvidar que por esas fechas se empezó a ver dengue y conjuntivitis epidémica hemorrágica que nos dio a todos los estudiantes, por cierto, ¿no? Bien, adelante. Ok, entonces, una de las principales diferencias entre el chikungunya y el dengue es que mientras que en el dengue la mayoría de los que se infectan son asintomáticos o subclínicos, justamente el 70%, en el chikungunya es completamente al revés. El 70% suelen presentar síntomas y solo el 30% es subclínico o asintomático. Y bueno, el periodo de incubación es de 3 a 7 días aproximadamente, desde que la picadura del mosquito infectado ocurre. Y bueno, pues empieza cuando aparece de forma súbita fiebre repentina de 39 grados o superior. Y el signo cardinal de la enfermedad son las poliartralgias, que son bilaterales, simétricas y distales. Afectan a múltiples articulaciones, principalmente de los brazos y las piernas, y suele acompañarse de edemas. Y pues esas poliartralgias son tan dolorosas que posan a las personas y son los que dan la apariencia encorvada que adoptan los pacientes. Y pues este es lo más importante respecto a chikungunya. Y pues se puede acompañar de otros síntomas que también son comunes al dengue y a las otras enfermedades de este grupo. Cefalea, mialgias, el rash, conjuntivitis con enrojecimiento importante, náusea, vómito, linfadenopatías. Y pues otros síntomas más raros, pues pueden ser la uveitis y también
afectaciones neurológicas, mielitis, parálisis facial, Guillain-Barré, y pues entre otras. Y pues esos también deberían de diferenciarse del dengue o incluso de otras infecciones. Pues bueno, la viremia ocurre 2 días antes de que empiecen los síntomas y desaparece antes del día 10, que es generalmente cuando desaparece la enfermedad. Y bueno, pues el diagnóstico diferencial principal es con el dengue, pues ya que ocurre en los mismos sitios y pues el vector es prácticamente el mismo. Entonces, además de los parecidos, también es importante saber cuáles son las diferencias. Y pues esto se hace tanto con la sintomatología como con los datos de laboratorios. Por ejemplo, la fiebre es más elevada y consistente en el chikungunya. Las mialgias son más manifiestas en dengue, mientras que en chikungunya son las artralgias. El rash, pues en ambos se puede esperar que ocurra, 60% en dengue y más en el chikungunya. Otras cosas importantes son que las formas severas con choque no existen en el chikungunya y pues la hemoconcentración tampoco se espera que ocurra en chikungunya, mientras que en el dengue pues es significativo. Las hemorragias también son más relevantes en el dengue. La plaquetopenia pues por lo mismo también es más esperable en el dengue y en el chikungunya solo es ocasional. Y pues la leucopenia y neutropenia son mayores en el dengue que en la chikungunya. Y pues en la tabla de la derecha del Kumate se resume todo esto que acabo de explicar. Y bueno, en el caso del diagnóstico, el diagnóstico pues es igual que con todas estas enfermedades virales. Los primeros 5 días, o cuando mucho dentro de la primera semana, se prefiere el RT-PCR. Y pues las IgM aparecen a partir del día 4. Entonces, los primeros 5 días lo ideal sería el PCR y pues a partir de entonces la serología, principalmente IgM. Pues el IgG ocurre después de los 8 días, por lo que incluso la seroconversión después de una semana de la IgG, junto con la IgM positivas, pues también confirman el diagnóstico de chikungunya. Y pues en esta tabla pueden ver básicamente lo mismo. Esta tabla es de la guía de práctica clínica. Y bueno, el diagnóstico diferencial, al igual que en el dengue, se tiene que pensar también en otras infecciones no virales como leptospirosis o rickettsiosis. Y pues también otras enfermedades exantemáticas, rubiola, y pues también pensar en otras similares. Y pues el manejo de los casos es el mismo. No hay vacunas ni tratamiento específico, entonces el tratamiento es de soporte, reposo, hidratación y usar paracetamol. La enfermedad, pues como mencioné, solo suele durar 10 días, pero también es bastante común que los pacientes tengan secuelas reumáticas, artralgias, poliartralgias, incluso llegar a artritis o fenómeno de Raynaud. Y bueno, la muerte es rara, pero pues es más frecuente en los mayores de 65 años. Y bueno, de todas formas, también pues las secuelas también son bastante importantes. Y bueno, igual que en el dengue se debe evitar la aspirina, principalmente por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye. Y pues prácticamente eso es todo. La prevención del dengue y chikungunya, pues como ya se mencionó, el vector es el mismo y pues al no haber vacuna contra ninguna de esas enfermedades, el control del vector y el diagnóstico oportuno pues son fundamentales. La educación al paciente y pues también a la comunidad de cómo disminuir el riesgo de transmisión y también protección frente a picaduras. Y bueno, pues las medidas son las que ya se mencionaron anteriormente. Eso es todo del chikungunya. Perfecto, ahí ya les puse ¿cómo se llama? En el chat el vínculo de un cuadrito donde está lo que vale la pena es el cuadrito, que es que además de tener dengue y chikungunya, agrega a la última columna el Zika. Y ahí están las características en el cuadro. Es un cuadrote más que nada, ¿no? Las diferencias entre dengue, chikungunya y Zika. ¿Sí? O sea, es parecido al que nos acaban de poner por Eduardo, pero en este caso incluye al Zika. A ver, nada más, Eduardo, léenos lo que nos dice ahí, prevención primaria.
A ver qué es lo que tiene este cuadro. Lo Uso de tomaste mosquitos. de internet, ¿verdad? No, esta la tomé también de la presentación anterior. De la Bueno, no presentación. de... Sí, sí. Bueno, Sí. pero también la de la prevención primaria también lo chequé y es de la guía de práctica clínica. Perfecto. A ver, léela. Dice uso de mosquiteros y ropas largas, eliminación de criaderos en el domicilio y alrededor, aplicar cloro sobre las superficies de las paredes internas de los recipientes que se utilizan para almacenar agua y taparlos, aplicación de larvicidas a tanques con agua almacenada, uso de insecticidas para tratar los sitios de reproducción. Se recomienda el diagnóstico y la notificación oportuna de casos importados para prevenir la aparición de brotes. Se recomienda educar al paciente y a otros miembros del hogar acerca del riesgo de transmisión y maneras de reducirlo al mínimo. Perfecto. Entonces aquí tiene cosas más específicas que la anterior. ¿Sí? Y a ver, nada más léenos donde dice prevención terciaria, por favor. La rehabilitación se hace durante el tiempo que dure la fase crónica de la enfermedad, administrando analgésicos para las posibles artralgias recurrentes. Perfecto. Entonces aquí hay una gran diferencia entre dengue y Zika. Y digo, chikungunya. En este caso hay una versión crónica de la enfermedad. Y la versión crónica de la enfermedad se puede confundir ya con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo artritis reumatoide juvenil. ¿Sí? Y aquí pues el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Es el tratamiento que se le da básicamente a las artritis. Entonces en este caso, en el caso de la forma crónica, la versión crónica, pues no existe en las otras tres enfermedades, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Buenos días, ya pueden ver mi pantalla. Adelante, Yusef, ya lo vemos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la enfermedad del Zika. Primero tenemos su definición, en donde la enfermedad del Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos principalmente del género Aedes y fue descubierta en Uganda en el bosque del Zika en 1947. El Zika va a tener los mismos vectores que el dengue y el chikungunya, o sea, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, en donde el más importante aquí en México va a ser Aedes aegypti. De igual forma, esta enfermedad se mantuvo silenciosa en varios países de Asia y no fue hasta 2007 y 2009 que se inició su aparición epidémica en las islas del Pacífico Sur y de ahí empezó su transmisión hacia otros continentes, en donde las Américas fue el principal afectado y apareció su brote a partir del año de 2014. Se considera que el Zika es una enfermedad compleja y peligrosa ya que está asociada a alteraciones en el embarazo y en el recién nacido. Estas alteraciones las vamos a ir viendo más adelante y pues esto lo considera como una enfermedad compleja. De igual forma, al tener los mismos vectores que el dengue y el chikungunya, pues va a aparecer en brotes simultáneos junto a estos virus. Por lo tanto, la prevención del Zika va a ser prácticamente igual a lo que es el dengue. Bueno, el virus del Zika es un arbovirus que va a tener su origen en otros mamíferos silvestres, destacando los primates humanos y las aves. De igual forma, va a ser un flavivirus del género Flavivirus y de la familia Flaviviridae. Ay.
Un momento, voy a cambiar la diapositiva porque falta algo. ¿Está bien? ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya la vemos. Ah, ok. Bueno, de igual forma, el virus del Zika va a tener dos principales linajes, el linaje africano y el linaje asiático. La inmunidad hacia cualquiera de estos linajes va a brindar protección hacia el otro. En cuanto a su epidemiología, en México la información es bastante incierta, ya que solamente se muestra el 10% de los casos que caben dentro de la definición operacional de la OMS como caso probable. Por lo tanto, la incidencia se cree que es muy reducida a lo que es en realidad. Y bueno, en lo que fue el brote de noviembre de 2015 a agosto de 2016, se estima que en México hubieron más de 60.000 casos y más de 270.000 infecciones asintomáticas. En la imagen de la derecha podemos ver lo que es la infección por el virus Zika en lo que va del 2021, en donde solo han habido 17 casos, una durante la semana epidemiológica número 24, y prácticamente todos los casos de Zika se han dado en el estado de Morelos. Bueno, la transmisión del Zika. Como ya sabemos, es transmitido por la picadura de los mosquitos Aedes aegyptus. Esta picadura va a ser principalmente a través de la mosquito hembra, ya que esa es la que es hematófaga y se alimenta principalmente durante las madrugadas o las noches. Sin embargo, para el virus del Zika se han identificado otras vías de transmisión, por ejemplo, la vía perinatal, también por contacto sexual o la transmisión sanguínea a través de las donaciones de sangre. Una cosa importante que hay que destacar del virus del Zika es que los mosquitos pueden transmitir el virus a su progenie sin necesidad de que éstas hayan sido infectadas por una persona portadora del virus. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la estructura del virus del Zika. El virus del Zika es un virus de ARN de cadena sencilla positiva. Va a poseer tres proteínas estructurales que van a ser conocidas como la proteína de la cápside o proteína C, la de membrana, que es la proteína M, y la proteína de envoltura, que es la proteína E. Entre estas tres, las más importantes van a ser la proteína de membrana y la proteína de envoltura. Además, va a presentar 7 proteínas no estructurales que van a ayudar en lo que es la replicación del virus dentro de la célula huésped. Una vez que el virus une su envoltura y entra a la célula huésped, va a requerir un mecanismo de endocitosis para realizar esto. Por lo tanto, también necesita de un pH bajo y de proteínas virales de fusión de membrana, las cuales van a ser la proteína M y la proteína E. Además, la proteína M y la proteína E van a ser importantes para la unión a diversos receptores celulares. Y entre estas dos, la proteína E va a ser la que se piensa que es la que tiene mayor importancia, puesto que va a tener un único sitio de glicosilación, la cual le va a conferir un neurotropismo al virus del Zika. Y bueno, se ha informado que la glicosilación de las setas asiáticas están muy relacionados a lo que son las consecuencias graves del Zika, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Y también se ha identificado que la pérdida y la ganancia de estos sitios de glicosilación en cepas africanas se ha asociado con lo que es la capacidad viral para infectar especies específicas de los diferentes especies de mosquitos de Aedes. Entonces, aquí lo que yo quiero es resaltar la proteína E, puesto que nos va a brindar lo que son las manifestaciones clínicas
y nos puede determinar si un paciente va a tener una manifestación grave o una manifestación asintomática, debido al sitio de glicosilación. Bueno, ahora la multiplicación y la propagación viral. La envoltura viral se va a unir a lo que es la membrana celular y una vez ocurrido esto se va a dar la formación de un endosoma. Aquí va a ser el punto en donde el virus va a necesitar de un pH bajo y bueno, gracias a esto se va a dar la liberación del genoma viral en lo que es el citoplasma de la célula huésped. A partir de aquí va a iniciar la replicación viral que se va a dar principalmente en el retículo endoplásmico de las dendritas de la piel en el sitio de inoculación primario. Luego de haber sucedido la replicación viral, se va a dar la propagación a lo que son los ganglios linfáticos regionales. Y bueno, la replicación viral va a constar de 4 etapas. Primero, la traducción del ARN en proteínas virales. Segundo, la replicación del ARN viral. Tercero, el ensamblaje de las partículas virales en el retículo endoplásmico. Y 4, la liberación de los viriones. Patogénesis. Como ya les había mencionado, el virus del Zika, gracias a la proteína E, va a ser neurotrópico específico a los progenitores neuronales en el cerebro en desarrollo y también de algunas áreas del cerebro adulto. Esto le va a proporcionar la capacidad de infección a este tipo de células y también va a inducir la muerte celular, ya sea por apoptosis o por autofagia. La infección temprana del virus del Zika en el embarazo está asociado a lo que es la ausencia de proliferación y al aumento en la muerte celular, que es lo que nos va a dar principalmente las consecuencias congénitas que se han identificado con el virus del Zika. Y bueno, algo importante es que una infección primaria por flavovirus, la respuesta de anticuerpos es mayormente monotípica, lo que nos va a permitir la identificación serológica del virus a través de anticuerpos. Doctor, aquí tengo una duda. No sé si yo entendí correctamente, pero quiere decir que, por ejemplo, si me da dengue, estos anticuerpos son solamente específicos para el dengue y no me pueden proteger hacia el chikungunya o el Zika. Exactamente así es. Ah, ok. Bueno, también se cree que la infección va a inducir anticuerpos con protección de por vida, debido a que, pues como ya les había comentado, la infección por un linaje va a brindar protección hacia la infección del otro linaje. Ahora, manifestaciones clínicas. El virus del Zika va a producir manifestaciones clínicas solamente en el 20% de los casos. El resto pueden ser asintomáticas o enfermedades muy leves. Aquí hay 2 puntos importantes: el periodo de incubación extrínseco y el periodo de incubación intrínseco. El primero va a ser aquí el periodo de incubación que se va a dar en el mosquito. O sea, un mosquito va a picar a lo que es una persona infectada por el virus del Zika y el mosquito va a tener una incubación extrínseca que va a ir de 8 a 12 días. A partir de estos 8 a 12 días, el mosquito ya puede empezar a transmitir lo que es el virus del Zika hacia otra persona que es susceptible. Y bueno, en el ser humano se va a dar lo que es la incubación intrínseca, que va a tener un total de 2 a 5 días. O sea que un mosquito no puede transmitir inmediatamente el virus una vez que éste se haya infectado. Tienen que pasar de 8 a 12 días y después de eso va a picar a otro humano susceptible y van a pasar 2 a 5 días para que esta persona empiece a presentar los signos. Bueno, hay 3 importantes manifestaciones clínicas o cuadros clínicos que se pueden presentar durante la infección por el virus del Zika. La primera es la enfermedad asintomática, en donde, pues como su nombre dice, no van a haber manifestaciones evidentes de la infección. Sin embargo, en mujeres embarazadas sí puede existir lo que son las malformaciones congénitas durante el embarazo. Entonces, aquí es un punto muy, muy crítico porque, pues, a pesar de no tener manifestaciones clínicas, sí van a haber malformaciones en mujeres que, pues, han sido picadas por un virus infectado por el virus del Zika, ¿no? Bueno,
El segundo cuadro clínico que podemos tener es uno con síndrome de 6 a 7 días, en donde los principales síntomas van a ser la presencia o ausencia de fiebre, el exantema maculopapular, las mialgias y las artralgias, la conjuntivitis y el malestar general. Y bueno, el tercero son las complicaciones que se van a dar durante el embarazo y que va a ser conocido como infección neonatal por el virus del Zika, en donde los principales signos van a ser el síndrome de Guillain-Barré, la meningoencefalitis, la microcefalia, la ventriculomegalia, la hidrocefalia, craneosinostosis y la anencefalia. Nada más ahí déjame aclarar, Yusef, el síndrome de Guillain-Barré ocurre también en los adultos. Es más bien una complicación de los adultos fuera del embarazo. O sea, aquí el embarazo no tiene nada que ver con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Los otros sí, la meningoencefalitis, microcefalia, ventriculomegalia, hidrocefalia, craneosinostosis y anencefalia, son las cosas que puede causar en el producto de la gestación. Pero el síndrome de Guillain-Barré más va a las complicaciones del Zika adquirido, no de forma congénita. Entonces ese lo podríamos quitar de allá nada más y ponerlo en otro lugar, como complicaciones generales del Zika. Ok. Síguele. Bueno, ahora hablaremos sobre las complicaciones. La primera que vamos a ver es la microcefalia, en donde es la complicación neurológica más grave e irreversible. Esta va a constar de una reducción del perímetro cefálico debido a que va a haber un desarrollo inadecuado o una destrucción de las células neurales, como ya les había mencionado en lo que es la fisiopatogenia. El diagnóstico de esta complicación se va a dar a través de una ecografía, una tomografía o mediciones del perímetro cefálico. La OMS define la microcefalia en los recién nacidos como una circunferencia cefálica mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Esto va a ser definido como microcefalia. Ahora, si la desviación estándar es mayor a 3 por debajo de la media, esto se debe de definir como una microcefalia grave. A la derecha y en la parte superior tenemos una imagen de lo que es la microcefalia y en la parte inferior tenemos una tomografía realizada una tomografía en donde se puede evidenciar lo que es la microcefalia. Abajo les puse una referencia, por si la quieren ver después, de un reporte de caso de un recién nacido con microcefalia. Esta microcefalia, por lo que leí en el reporte, la madre tuvo presentación clínica de virus del Zika durante el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, al no ser grave, ella no fue al médico y pues ya después de que nació el bebé se detectó la microcefalia y pues los médicos estuvieron indagando y dieron como conclusión que esta microcefalia estuvo asociada a lo que es la infección por el virus del Zika. Bien, nada más ahí para complementar lo que dijiste. El diagnóstico de microcefalia se hace con una cinta métrica. ¿Sí? No necesitamos de una tomografía, ¿no? Le medimos el perímetro cefálico y lo comparamos con las tablas de crecimiento y desarrollo. Entonces, es la cinta métrica la que nos hace el diagnóstico. Pero lo que estamos viendo en las imágenes, ¿sí?, son el diagnóstico de hidrocefalia. ¿Sí? Lo que estamos viendo ya son los ventrículos grandes, ¿sí? El cerebro le quedó chico, a pesar de que está deformado el cráneo. Pues el cráneo se deforma porque el cerebro no crece, ¿sí? Entonces tiene forma de churro, vean ustedes. Está deformado, como que el cerebro quedó chico, parece cráneo, a pesar de que el cráneo pues es un cráneo que está deformado. Y esas imágenes más oscuras que vemos, ¿sí?, son el crecimiento de los ventrículos laterales, de los ventrículos, bueno, de todos los ventrículos en realidad, ¿no?, por destrucción de la masa encefálica. Aquí estamos viendo una hidrocefalia tetraventricular, ¿sí?, con, pues casi es una anencefalia, casi no hay ventrículos laterales, vean ustedes, ¿no? Es que es una capita muy delgada, ¿no?
Entonces es muy importante diferenciar. Microcefalia se refiere al tamaño de la cabeza y lo que está dentro de la tomografía ya son las alteraciones propiamente del cerebro, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno, Sí, doctor. sí. Adelante entonces, síguele. Bueno, ahora veremos lo que es el síndrome congénito por el virus del Zika. Esta se va a presentar con mayor frecuencia como una microcefalia, ventriculomegalia y calcificaciones intracraneales en lo que es el neonato. De igual forma, en el síndrome de Guillain-Barré, este va a ser una poliradiculoneuropatía autoinmune, generalmente aguda, pero que puede llegar a prolongarse por meses. Las principales manifestaciones clínicas de este síndrome va a ser una parestesia de extremidades superiores e inferiores, junto con una debilidad muscular de tipo ascendente y parálisis que puede evolucionar a trastornos respiratorios y de deglución. Y esto pues puede llegar a ocasionar lo que es la muerte. De igual forma va a haber un déficit sensoriomotor bilateral y simétrico. Entonces, solo para recordar que este síndrome se asocia mucho en lo que es la infección de los adultos y también puede estar presente en lo que es la infección neonatal. Bueno, ahora el diagnóstico. El diagnóstico se basa en lo que son los síntomas clínicos y las circunstancias epidemiológicas deben ser tomadas muy en cuenta. De igual forma, las pruebas de sangre pueden contribuir a lo que es el diagnóstico y tenemos de dos tipos. Primero tenemos la PCR virológica, que van a ser útiles en los primeros 3 a 5 días del inicio de los síntomas, y las pruebas serológicas que se van a enfocar en lo que es la detección de anticuerpos y nos van a ser útiles después de los 5 días del inicio de los síntomas. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, primero los más importantes, pues, es entre el Zika, el dengue y el chikungunya. Esta es una información que la obtuve de la página de la OPS, en donde dice que todas estas enfermedades presentan síntomas similares. Sin embargo, pero algunos permiten sospechar que se trata de una u otra. Por ejemplo, el dengue en comparación con con el Zika, va a presentar fiebre habitualmente más alta, así como dolores articulares más fuertes. Puede complicarse cuando cae la fiebre y se debe prestar atención a los signos de alarma como el sangrado. Ahora, eh, con el chikungunya, además de una fiebre más alta, el dolor de las articulaciones es más intenso y afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede llegar a ser incapacitante. Doblar a las personas para caminar y realizar acciones tan sencillas como abrir una botella de agua. Y bueno, el Zika no presenta rasgos particularmente característicos, pero en la mayoría de los pacientes se va a observar erupciones en la piel y en algunos de ellos conjuntivitis, lo cual es un dato que no se va a presentar ni en el dengue ni en el chikungunya. Tratamiento. Bueno, pues para esa enfermedad no hay ni vacuna ni medicamento contra el virus del Zika. Por lo tanto, el tratamiento va a ser meramente sintomático y se debe de aliviar el dolor, además de tener un control sobre la fiebre, se debe tener reposo y una hidratación adecuada. En cuanto a la prevención, pues es prácticamente la misma prevención que se debe tomar con el dengue y con el chikungunya. O sea, el uso de mosquiteros, eliminar los envases que puedan almacenar agua estancada, controlar el vector, también el uso de ropa que cubra la piel, principalmente durante las mañanas y las noches, y el uso de repelentes. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé, el Comate, la página de la OPS y el artículo que utilicé. Perfecto, perfecto, Yusef, muy bien. Bien, pues para terminar, vamos a ver el último tema del curso, que está muy facilito porque ya con estos tres pues, prácticamente ya nos dijeron casi todo, ¿no? Excelente, Yusef.
¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos. Ok. Entonces yo voy a exponer el último tema, que sería el virus Mayaro. Con respecto a la etiología, pues se conoce como gripe de la selva y es una enfermedad febril exantemática, benigna y autolimitada, que se caracteriza mucho por las artralgias severas y cuyos signos y síntomas pues se parecen a todas las enfermedades que acabamos de ver, al dengue, al chikungunya y a la fiebre amarilla. El vector en este caso va a variar un poco. El principal va a ser el mosquito Haemococcus, pero también mencionan que el vector podría ser el Aedes aegypti y el Albopictus. Es un arbovirus del género Alphavirus de la familia Togavirus. Con respecto a su material genético, es ARN monocatenario de sentido positivo y gracias a la gran capacidad de mutaciones que tiene, pues va a tener una gran adaptabilidad al medio. Con respecto a la epidemiología, el primer aislamiento se dio en 1954 en 5 pacientes del condado de Mayaro, de ahí el nombre, en la isla de Trinidad y Tobago. Las primeras epidemias fueron en 1955 en Brasil y Bolivia. Y entre ese año y 1991, las epidemias estaban restringidas a Brasil y posteriormente se fue expandiendo hacia más localidades y en los siguientes años alcanzó otras localidades de la Amazonia. En 2008 el virus reemerge nuevamente causando un brote al norte de Brasil. Y el único caso mortal hasta ahora se ha reportado en México en el 2001, que era un paciente con encefalopatía que murió después de 30 días. En 2011 la fiebre mayero fue incluida en la lista de enfermedades que requieren notificación ante el Ministerio de Salud de Brasil. Bueno, el ciclo se mantiene gracias a el vector, que es el mosquito, y los reservorios, que entre ellos se mencionan lagartos, primates, aves, marsupiales, caballos y roedores, los cuales sufren una enfermedad alcanzando altos niveles de viremia, pero sin presentar síntomas, para finalmente regresar al vector. Y el humano se considera como un huésped incidental. Entonces, en este caso, las hembras mosquitos son las hematófagas que se alimentan de un hospedero infectado. Posteriormente, el virus va a ir al intestino, se disemina por vía hemolinfática hasta llegar a las glándulas salivales, que es de donde se inocula al momento de la picadura, para alimentarse, y de esta manera se repite el ciclo. El cuadro clínico va a ser autolimitado, como mencioné anteriormente, va a tener una duración de 3 a 5 días, pero puede quedar como secuelas pues las artralgias, ¿no? Tiene una incubación de 3 a 12 días. Va a iniciar como un síndrome febril abrupto de 39 grados centígrados o más, que normalmente dura de 3 a 7 días. Va a presentar una erupción cutánea de tipo maculopapular, sobre todo en pecho, piernas, espalda, brazos y menos frecuentemente en cara. Las artralgias son mayores en manos, pies, hombros, rodillas y en menor grado en grandes articulaciones como la cadera. Y pues también se puede acompañar de síntomas como cefalea, mialgias, dolor articular, escalofríos, etcétera, ¿no? Como vemos, se parece mucho a todo lo que acabamos de ver. Por ello, pues es que hay como pues estos tablitas que nos ayudan más o menos a diferenciarlos. Podemos ver que las artralgias son igual de dominantes como el chic, pero pues no tanto. Y los casos de hemorragia y shock hipovolémico pues también van a estar ausentes, que estos dos pues son característicos del dengue grave, ¿no? El diagnóstico pues debe considerarse obviamente en el contexto clínico y epidemiológico. Se disponen de métodos virológicos, entre ellos el diagnóstico molecular. Por ejemplo, la detección de ARN se puede hacer desde los 5 días desde el inicio de síntomas, mediante PCR o RT-PCR. El aislamiento viral se puede hacer utilizando células Vero, pero pues menciona que es muy complicado y que casi no se lleva a cabo. Y como métodos serológicos tenemos la detección de IgM, ya sea mediante ELISA o inflorescencia indirecta. Y se ha descrito que hay reactividad cruzada con otros alfavirus, por lo que la confirmación requiere de la seroconversión en muestras pareadas, es decir, en fases agudas y fases de convalescencia con al menos una semana de diferencia, y pues que no haya seroconversión para los otros alfavirus relevantes. El tratamiento, no hay tratamiento antivírico específico, simplemente se recomienda el reposo y atender los síntomas con analgésicos, con AINES, para mejorar lo que es el dolor y la fiebre.
También se recomienda ingesta abundante de líquidos para reponer la pérdida. Y pues como dato, pues hay 2 vacunas no comerciales que están disponibles, pero ambas todavía están en experimentación preclínica. Los factores de riesgo pues es estar en contacto en zonas selváticas tropicales, húmedas o boscosas. Y como prevención, pues se recomienda lo que es la protección contra las picaduras, ¿no? Repelentes, mangas largas, pantalones, mosquiteros, el control de vector, que sería la eliminación de depósitos, el uso de insecticidas y el uso rotatorio y combinación de diferentes insecticidas para lograr un manejo adecuado de las resistencias. Y aquí vemos como igual como un diagnóstico diferencial, que en el mayaro predomina la artritis y el exantema junto con el chic, a diferencia de la fiebre y las mialgias que predominan en lo que es el dengue, y también la fiebre hemorrágica pues va a estar ausente porque esta es más característica del dengue y de la fiebre amarilla. Para la rehabilitación, pues los casos con artralgias prolongadas y rigidez articular pueden recurrir a lo que es la fisioterapia. Y aquí está la historia natural. Y pues la información la saqué de la OPS y de un artículo, que aquí se los dejo. Muy bien, excelente. Creo que está muy claro. Esa es la más chica de todas las enfermedades, ¿sí? Y es básicamente una repetición con ciertas diferencias. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Porque ya son los últimos. No, pues ya terminamos. Bien, pueden dejar de grabar, por favor.